Necesitamos el colirio del Espíritu Santo, mis hermanos, su discernimiento, para que podamos identificar de manera certera aquellas cosas que nosotros hemos catalogado como dioses y les estamos dando veneración y adoración, pero no nos estamos dando cuenta. Ahora quiero leerles un pasaje largo de la Biblia, pero muy importante. Prestemos atención a lo que dice la palabra. Leamos este pasaje teniendo en mente cómo Israel, en estos eventos que vamos a leer, desobedeció el mandato que Dios les dio de no tener dioses ajenos y cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia. Dice, Segundo de Reyes 17, versos 9 al 23, lo siguiente: Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Aquí, hermanos, vemos la situación del pueblo de Israel. Teniendo todas las evidencias del amor de Dios, del sustento de Dios, sabiendo que ellos no pertenecían a los dioses falsos, sabiendo que ellos no debían adorar los falsos dioses, sino al Dios verdadero, sabiendo que el Dios verdadero había sacado a Israel de Egipto, lo había sustentado 40 años en el desierto y lo seguía sustentando ahora que ellos habían entrado a la tierra prometida. Aún así fueron ingratos e indiferentes a la verdad y se decidieron por adorar dioses falsos, los dioses de las naciones.
Y este pasaje nos informa que ellos no debían hacerlo porque sabían que las naciones habían sido desterradas o sacadas de la tierra prometida precisamente por adorar a estos falsos dioses. El último o uno de los últimos versos del pasaje que leímos dice que el pueblo de Israel no solamente adoró a los dioses y no solamente hizo lo malo, sino que persistió. Dice, no se apartaron del mal que hacían contra Jehová, lo cual hace énfasis en la perseverancia de Israel haciendo el mal en vez de usar esa perseverancia haciendo el bien. Tenían perseverancia para lo malo, pero no tenían perseverancia para hacer lo justo. Que Dios tenga misericordia de todo el que escucha este mensaje y de este servidor que lo está predicando. Que en nosotros no se cumpla lo que se cumplió en este pasaje, porque mis hermanos, si sembramos mal, vamos a cosechar el mal. Pero si sembramos en humildad, en dependencia de Dios y en obediencia, vamos a cosechar en bendición y en gracia abundante para gloria de nuestro Creador. El fariseo, del cual el Señor Jesucristo contó la historia que conocemos como el fariseo y el publicano, no adoraba dioses de barro, ni de oro, ni de plata, pero tenía un Dios falso centrado en su corazón al cual el fariseo le daba adoración. Lucas 18:11 nos dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Quién era el Dios falso al que el fariseo estaba adorando? El Señor dice que el fariseo oraba consigo mismo y a sí mismo se llamaba Dios. Notemos que no adoraba imágenes ni dioses hechos por manos humanas, pero adoraba su yo. Se adoraba a sí mismo y la Biblia lo toma como un ejemplo a no seguir. Externamente hacía cosas muy buenas, pero interiormente estaba lleno de egoísmo, y el egoísmo es un pecado que de manera especial desagrada al Señor porque exalta a la criatura por encima del Creador. Oh hermanos, necesitamos discernimiento. Necesitamos el colirio del cielo. No podemos escuchar este sermón y pensar que nosotros estamos bien y los demás están mal. Necesitamos escuchar este mensaje y reconocer que todavía tenemos algunos ídolos que no hemos ni siquiera identificado como tal, y por lo tanto ahí están tranquilitos porque no han recibido nuestro rechazo, sino nuestra aprobación y nuestro aplauso. Solo la luz de Dios, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, puede hacer que nosotros detectemos cuáles son esos ídolos y en el poder de Dios los rechacemos, los saquemos de plano y lo hagamos urgentemente en el nombre del Señor Jesucristo. Patriarcas y Profetas nos dice algo muy interesante que les comparto. Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 27. La ley dada a Israel. La obra de la santificación comienza en el corazón y debemos relacionarnos de tal forma con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros. Debemos vaciarnos del yo a fin de dar lugar para Jesús, pero son muchos los que tienen su corazón tan lleno de odios que no tienen lugar para el Redentor del mundo. El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres.
Enfocan sus pensamientos y afectos en sus negocios, su posición, su familia. Se aferran a sus opiniones y modos de proceder y los acarician como a ídolos en el alma. Debemos vaciarnos del yo, pero no es esto todo lo que se requiere, pues cuando hayamos renunciado a nuestros ídolos, el vacío debe ser llenado. Cuando vaciáis el corazón del yo, debéis aceptar la justicia de Cristo. Aferraos a ella por fe. Si abrís la puerta del corazón, Jesús llenará el vacío mediante el don de su Espíritu. Y entonces podréis ser predicadores vivientes en vuestro hogar, en la iglesia y en el mundo. Podréis difundir la luz, porque los brillantes rayos del sol de justicia brillan sobre vosotros. Vuestra vida humilde, vuestra conducta santa, vuestra rectitud e integridad dirán a todos los que os rodean que sois hijos de Dios, herederos del cielo, que no hacéis de este mundo el lugar de vuestra morada, sino que sois peregrinos y extranjeros aquí, que buscáis una patria mejor, la celestial. A fin de mantener al mundo debidamente subordinado, es necesario tener una fe en Cristo que sea más que nominal o esporádica. Muchos podrán haber aceptado el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo no tienen una fe salvadora. Jesús debe ser el todo y en todo para el alma. Debéis creer en Él como en vuestro Salvador personal y completo. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del martes 8 de junio. Señales de la verdadera santificación. Mis queridos hermanos, les leo el Salmo capítulo 19, versos 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esta es una pregunta que tiene mucho significado, porque es tan fácil para ti y para mí entender el error ajeno, identificar los errores del otro, pero es tan difícil identificar ciertos errores que hasta llegamos a creer que son virtudes. El diablo nos engaña de tal manera que llegamos a creer que los defectos que tenemos, los pecados que hemos acariciado, son virtudes y que nos hacen diferentes y particulares y hasta especiales. Por eso el salmista pregunta, ¿quién puede entender sus propios errores? Y es una pregunta casi con respuesta implícita, con un nadie como respuesta implícita. Y es verdad, tú y yo no podemos entender algunos errores como errores hasta que le permitimos al Espíritu de Dios abrir nuestros ojos para ver con el colirio celestial. Esos errores se convierten en ídolos porque los acariciamos y les damos veneración y hasta adoración al permitirles quedarse en el corazón, desobedeciendo el mandato del Señor. Sigue diciendo el texto, líbrame de los que me son ocultos. Noten, hay errores nuestros, pero están ocultos, porque nuestra mente y conciencia, sin la dirección divina, sin el toque del Maestro, son conciencias o es una mente y una conciencia engañada, que no puede ver algunos errores. Sí, podemos ver algunos errores, pero hay otros que no, y que necesitamos del colirio para ver especialmente esos ídolos que no identificamos como ídolos. Solo la gracia de Dios puede abrir nuestros ojos y cambiar nuestros gustos para que podamos rechazar estos ídolos, estos pecados que hemos acariciado durante tanto tiempo, que nos están llevando a la ruina y que nos pueden llevar a perder nuestra vida eterna. Sigue diciendo el pasaje, preserva también a tu siervo de las soberbias, que se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.
Solo el colirio del Espíritu Santo puede mostrarnos cuáles son nuestros ídolos, y solo Él puede darnos el querer y el hacer para renunciar a esos ídolos y sacarlos de nuestra vida. Si tenemos un Dios ajeno en nuestra experiencia, créanme que no podremos cumplir el plan de Dios y no tendremos deseos de cumplir la voluntad de Dios. Nos atascaremos y no creceremos a la imagen y semejanza del Señor, sino a la imagen y semejanza del ídolo al cual nos estamos aferrando. Y ningún ídolo tiene un carácter o una semejanza de amor. Todos los ídolos tienen en su centro al egoísmo, a la vanidad, a la impureza y al orgullo. Preguntémonos, ¿qué han dado los ídolos por nosotros? Nada bueno. ¿Y qué ha dado el único Dios verdadero por nosotros? Todo lo bueno que tenemos, Él lo ha dado por nosotros, Él lo ha hecho por nosotros. ¿No se merece el Señor toda nuestra lealtad, nuestra fidelidad cabal y completa? Claro que sí. ¿Cómo saber, hermanos, si tenemos ídolos? El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante que nos muestra y nos sirve como indicador para saber si tenemos un ídolo. Él dice, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. El corazón en la Biblia hace referencia a la base de nuestros sentimientos, pensamientos y razonamiento. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Eso quiere decir, en aquello que más pensamos, lo que más anhelamos, de lo que más hablamos, a lo que le dedicamos nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro enfoque, ese es nuestro Dios. Puede ser un Dios con D mayúscula o un Dios con D minúscula. Aquello que más te apasiona y que más te mueve, en lo que más piensas y de lo que más hablas, ese es tu Dios o ese es mi Dios. Por ejemplo, el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. ¿Cuál era el tesoro del salmista? Dios. ¿Cuál era el Dios del salmista? Dios, porque todo el tiempo estaba pensando en el Señor, en su Creador, en los mandamientos de Dios. Salmo 119, 87. ¿Cuál era entonces el Dios del salmista, el tesoro del salmista? ¿Dónde estaba? ¿A qué le dedicaba su meditación, su energía, su pensamiento, sus palabras? A la palabra del Señor. Por lo tanto, él no tenía un ídolo, tenía a Dios como el centro de su vida, y Dios era su tesoro, y por lo tanto allí estaba su vida. También dice el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el centro de mi corazón. ¿Cuál era el tesoro del salmista en este pasaje y en su vida? Dios. El tesoro del salmista no era un ídolo, era Dios. Y por lo tanto, este salmista crecía a la imagen del Señor mientras perseveraba contemplando y hablando y meditando en el Señor. En el momento que dejó de perseverar y de contemplar a Cristo, al Señor, se fijó en sí mismo y puso el yo primero, cometió un terrible error que le costó muchas lágrimas el resto de su vida. Pero mientras estuvo contemplando al Rey en su hermosura y puso al Señor como el tesoro mayor en su existencia, fue un hombre del cual surgieron salmos preciosos, letras hermosas, cánticos poderosos que hoy día siguen tocando vidas, transformando corazones. Pero hay un texto en la Biblia que nos muestra la historia pasada, que dice que todo el designio de los pensamientos del hombre o de los hombres eran de continuo solamente el mal. ¿Tenían ídolos? Claro que sí. Sus corazones estaban alejados del Señor. No adoraban al Señor, sino a sus placeres, a sus gustos carnales, y terminaron siendo semejantes a los dioses a los que le brindaban veneración y adoración, y por ellos fueron destruidos. Hermano y hermana, aquí está la palabra de Dios, fuente de verdad, fuente de salud, fuente de vida y de consejo. Aquí está el secreto y el antídoto para la idolatría.
que el Señor nos permita rechazar de plano toda clase de idolatría y que podamos ser ungidos con el colirio del cielo para poder identificar cualquier error o idolatría que se esté escondiendo de nosotros, y al identificarla podamos rechazarla, sacarla de nuestro corazón, para que en nuestra vida y en nuestro ser solo reine Cristo Jesús. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por cada reprensión. Gracias por tu palabra que es clara y diáfana. Gracias, Señor, porque nos libertas al conocer la verdad. Gracias, Señor, porque no nos dejas en la oscuridad, sino que nos traes a la luz en Cristo Jesús. Clamo en esta oportunidad por tus hijos e hijas que escuchan este mensaje. Señor, libértanos, líbranos de todos los ídolos ocultos que se hayan camuflado en nuestra experiencia. Ayúdanos a estar conscientes que solo somos tuyos y que tú también eres nuestro. Y en esta declaración de lealtad y de fidelidad nos anclemos para siempre y podamos vivir para agradarte, para obedecerte por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos directo al corazón. Gracias por darnos el agua viva para calmar nuestra sed y el pan del cielo para saciar nuestra hambre de justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este es el canal En Defensa de la Fe. Mi nombre es Natanael Baloyes y soy tu hermano en Cristo Jesús. Si este video te ha servido, si este video ha llamado tu atención, si este video ha sido de bendición para ti, no te quedes solo con él, compártelo con otras personas. Dale me gusta para que YouTube lo recomiende a otras personas también, y por favor considera el suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te abrace siempre y tú puedas con toda tu familia dedicarte 100% a la adoración del único y verdadero Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Amén.